16, 17. A ver, universitarios, a ver, licenciados. El gran Shakespeare decía ser, to be o no to be. ser o no ser, ¿verdad? Y ahí el dilema. Tiene mucho que ver si eres o no eres. Jesús decía, este pueblo de labios, ¿qué? Me honra, ¿verdad? Más tu corazón, alejo de mí. O sea, ¿estás o no estás? ¿Sí? La Biblia es determinante. Carearnos con Jesús o enfrentarnos a Jesús. Ustedes conocen lo que es un careo jurídico, ¿verdad? Te vas a presentar delante de tu acusador y va a estar el abogado, el fiscal y el juez, y van a ver tu reacción. Te van a hacer preguntas, así que te vas a carear, vas a debatir, vas a pugnar. Pugnar es pelear con argumentos. Ahora, saca tus argumentos, ¿verdad? Y si eres hombre de paja, tu argumento está muy débil, te lo van a hacer pelear, ¿verdad? Entonces, carearnos con Cristo en Señor, si soy yo, Señor, soy de ti o no soy, es una revelación, es determinante. Qué importante darnos cuenta que somos del Señor, y si somos del Señor hay que relucir, resplandecer las virtudes de Cristo en nosotros, ¿verdad? Como decía, que no recuerdo el versículo, pero acerca de que Dios es el platero. Y la manera en cómo se sabe que la plata está lista es cuando el platero se ve en la plata. Cuando Jesús se revela en nuestras vidas, quiere decir que vamos bien, ¿verdad? Se está purificando la plata y Dios está haciendo buenos creyentes y buena obra. Entonces, San Juan 8, 45, 47 es nuestro texto, manténganse ahí y vamos a entrar al primer punto, hermano. El Señor Jesucristo, Juan 8, 31, vamos a empezar vimos los versículos, vamos a ir al primer punto. Dice el versículo 31, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, fíjese, a los que habían creído en él, él se refiere a ellos, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora, concéntrate en la primera parte, porque el Señor decía tanto en tan poco. A los que habían creído en él. La permanencia era porque creían en él. Ahorita voy a hablar del segundo fruto como lo es el permanecer. Jesús habla mucho de permanecer en San Juan capítulo 15, ¿verdad? Pero ahorita menciono la importancia de creer. Le sigue quien le cree. Le acude, se acerca quien cree en el Señor, ¿verdad? A los discípulos, a los judíos, que habían creído en él. Mira el versículo 45, y a mí, porque digo la verdad, ¿no me crees? Lo importante que no nomás es creer en su persona, creer en Cristo, no nomás es yo creo en Jesús, yo creo en general, en un sentido de persona, de individuo, de ser, no, sino creer lo que Él está diciendo. Creer en Cristo no nomás es saber la historia de Jesús y creer en ese sacrificio, sino creerle sus lecciones, su palabra. Por eso dice el Señor, dice, y a mí, porque digo la verdad, ¿no me crees? Entonces, no estaban creyendo en Él, porque su palabra es Él. Él es la verdad, dijo, yo soy el camino, la verdad. Rechazar la verdad es rechazarlo a Él, ¿sí? Rechazar a Cristo como Salvador. ¿Cuál es la verdad? ¿Sí? ¿Cuál es la verdad? Mucha gente se pregunta esto. Es que ¿cuál es la verdad? Y hay quienes ven la verdad como un asunto relativo, ¿verdad? Bueno, para ti tu verdad es tu verdad, pero es la tuya. Para ti tu verdad es tu verdad, según tú juzgas y crees y sabes. Y está bien, puede que sí sea la verdad, pero lo es para ti. Yo no aprendí eso, yo aprendí otra historia, otra verdad, que también puede que se contraponga, puede que no, puede que las tres vayan en el mismo sentido, moralistas, afables, nobles, que tratan de hacer de las personas lo mejor, ¿verdad? Pero esta relatividad ha matado a mucha gente, de alguna manera haciéndolo ver que la verdad no es central, la verdad no es Jesús, la verdad no es elemental o absoluta. Jesús es la verdad absoluta para ir al cielo, para ir al cielo.
sí, hay muchas verdades. Lo cierto es que hay verdades como que el agua caliente te va a quemar, como que el hielo también quema, ¿verdad? Sí, y son totalmente diferentes. Entonces, hay verdades que sí, pero no son trascendentes, como el hecho de rechazar a Cristo, la verdad, que es trascendente porque me amuelo la vida, me amuelo la eternidad si rechazo esa verdad. ¿Sí? Cristo es la verdad. Creer en Él nos da esa salvación, nos da el Señor esa vida eterna y me hace pertenecer y ser de Él. Vamos a hablar el que es de Dios. Hablemos del que es de Dios. Número 1, cree en Él. El que es de Dios, cree en Él. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación. ¿Qué versículos podríamos usar para apoyar este punto? Comenten versículos acerca de lo que Jesús, como remedio, como medio de salvación, como recurso de salvación. Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Es correcto. Pablo le dijo, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Cómo apoyamos? ¿De dónde deducimos? ¿De dónde sacamos que Cristo es el camino? Que Él es el Salvador. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, Jesús, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué otro texto? Juan 14:6. Juan 14:6, exacto. El camino, la verdad y la vida. Ajá. Sí. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Sí? Podría seguir leyendo Juan 3:18. Todos los evangelios, busquen, si no saben qué versículo, arrasquen a Mateo, Marcos, Lucas, a Juan, ahí está lleno. Yo soy la luz del mundo, el que me siguiere no andará en tinieblas. Yo soy el agua de vida. Juan 4:24, cuando le dice a la samaritana, ¿verdad? Si bebieras del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás, ¿verdad? ¿Sí? Jesús es la fuente de la salvación, de la vida. El ser humano está buscando la fuente de la vida eterna, ¿verdad? ¿Sí? Y nosotros la hemos encontrado, hermano. ¿Quién es? Cristo. ¿Es Cristo? ¿Es Cristo? Vida eterna, vida para siempre con Dios. La eternidad está arreglado. El asunto de la eternidad está arreglado cuando eres de Él, cuando eres de Dios. ¿Conoce el Señor a los suyos? Sí. ¿Conoce el Señor a los suyos? Sí. Y aparte de esa iniquidad, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ahora, número 1, para los que vamos llegando, estamos hablando del que es de Dios. Los que son de Dios, ¿verdad? Regrésame el versículo. No lo tengo yo aquí. Pero en Juan 3:30 en Juan 8:40, véalo. El que es de Dios, las palabras de Dios oyen. Porque por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Ustedes han oído que gente dice que no, todos son aquí, todos somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios, ¿verdad? ¿Han oído eso? Bueno, quien dice eso no conoce la Biblia, porque la Biblia me dice otra cosa. ¿A quién le hago? Al pensamiento humano universal que dice todos somos creación de Dios, todos, Dios es tan bueno, todos nos vamos a ir con Él. O le hago caso a los principios de la palabra, que ya de por sí la gente al escucharlos se enojaban y no le creían y le decían, ¿por qué no creen en la verdad? Lo que les digo es la verdad y no la reciben, ¿verdad? Si fueran de Dios, las palabras de Dios oirían. Número 1, creen en Él. Número 2, ahí en el versículo 31, San Juan 8:31, la segunda parte dice, permanece en Él. En San Juan 8:31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Ok? ¿Cuántos creen en Él? ¿Cuántos han hecho una decisión en Cristo y no han permanecido en Él? En la práctica lo vemos, ¿sí? Amén. En teoría sabemos que todo el mundo dice creer en Dios, ¿verdad? Pero ¿cuántos no permanecen
en Él. Estoy seguro que algunos que son de Él y que no permanecen, se alejan por lo que usted quiera. La parábola del sembrador, ¿se acuerdan? La semilla cayó entre espinos, pedregales, entre piedras, junto al camino, los cuervos se la comieron, ¿verdad? Y la última, esa sí se dio muy bien la platita, y ¿verdad? Etcétera. ¿Sí? Cómo a veces la palabra es recibida en diferentes circunstancias, y las personas pues no dan de sí, no echan raíz, no se da, y wiri. Pero cómo Dios espera que la buena semilla sea permanente, que la fe de uno no la ande dejando en el primer prueba o dificultad, sino que seamos permanentes en Él. Ahora, dependemos de Él, de su fuerza, de su apoyo, y de que usted pida: Señor, dame fuerzas, quiero creer, ayúdame en los tiempos de adversidad, ¿verdad? Y echar en sí las promesas, y allá como David decía: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, ¿verdad? ¿Y cuántos hermanos hemos dejado al Señor por menos que valle de sombra de muerte? Por un problema, una discusión, un chisme, una difamación, oiga, eso no se hace, y aviento la Biblia, aviento la fe, y ando apostatando del cristianismo. ¿Sí? Para empezar, Cristo no tiene la culpa por lo que a veces los cristianos nos hacen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? Usted me la hace y usted me la paga. ¿Cómo? Oiga, pastor, pero se la hizo a Él. Cóbresela a Él, ¿verdad? ¿Sí? Como a veces Dios nunca nos ha fallado, pero por culpa de las personas, no, ahora me enojo con Dios y la llevo contra Dios. No estamos mal, estamos re mal. Ahora, de ahí en el versículo 31, permanece en Él. La Biblia habla mucho de estos aspectos. Ahí en San Juan 15, por si no les había quedado claro, en San Juan 15 dice la escritura, en San Juan 15, versículo, vaya conmigo, quiero que miren unos versículos, versículo 15, bueno, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que a mí no lleva fruto lo quitará, y todo que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros salís por la palabra que ustedes hablan. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Pastor, ¿qué es pámpano? Pámpano es la rama, el brazo del árbol, del naranjo, del durazno, de la guayaba. Es el brazo, y del brazo sale el racimo, ¿verdad? Amén. ¿Sí? El racimo o ya la fruta. Bueno, la fruta no se puede dar independientemente si no tiene el brazo. El brazo no puede darle savia, darle sustancia, vida, si no está pegado al tronco. Tan simple como ramas que cortas y ramas que se secan. Así de simple. La tala de un árbol, la poda de un arbolito, ramas que usted corta y ramas que se secan. Dice el Señor: no puedes subsistir si no permaneces en la vid. Tienes que mantenerte en el árbol. Habla de la permanencia, hermano. Ahora dice la Biblia: permanece en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros si no permanecéis en mí. Y adelante en los siguientes versículos, búsqueme la palabra permanecer, por favor. En los siguientes versículos de San Juan 15, del 5 en adelante. El 7. El 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. ¿El cuál, hermano? 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué más? En el 9. En el 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. ¿Dónde más? En el 10. En el 5, ya lo leímos, hermano. En el 10. En el 5 no lo hemos leído. Yo soy la vid, el que permanece en mí. Es exacto. ¿El 10? Sí. Ok, entonces hay una palabra enfatizada en este capítulo que vendría siendo la palabra ¿qué? Permanecer. Permanecer. ¿Es para Dios importante permanecer o no? Sí, amén. Dios no es ningún tartamudo, no tiene problemas con la comunicación ahí, ¿verdad? Él no está nervioso y repitiendo la misma palabra como cuando uno está nervioso. Él está enfatizando la permanencia, el permanecer. Porque al momento de ser cristianos o de ser de Dios, todos nos llamamos de Dios, ¿verdad? Pero es la permanencia lo que da evidencia de que en verdad hemos creído. Estoy seguro que todo empezó creyendo, ¿verdad? Y esto es un acto de Dios, es la obra de Dios, lo que Dios hace en nosotros. ¿Qué dice Efesios 2:8? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, del creer, ¿verdad? Y aún esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Dios le permitió,
le dio esa inclinación a creer. Es la obra de Dios, ¿verdad? Porque usted no consiguió fe en la ferretería, ¿verdad? Oiga, voy a la iglesia, no tiene por ahí. O en una casa religiosa, ¿tienen velas o tienen incienso? No, pero tengo fe. Tengo un litro de fe porque voy a ir a la iglesia y quiero ir con mucha fe. Ahí el pastor quiere que vayamos con mucha fe. La fe viene de Dios, viene de la palabra, de esa comezón, de ese Dios, de ese toque de Dios que hace a través de su palabra trabajando en nosotros. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Estos versículos tienen sentido, no estoy sacando versículos nomás así sin son ni ton, ¿verdad? Sino con el sentido de creer, de confiar, y esto es obra de Dios. Permanezcamos en Él, hermano. Es en su palabra, en su doctrina, en su fe, en su voluntad, en sus caminos, en haciendo lo que a Él le agrada, viviendo la vida que Él demanda, santa, ¿verdad? Apartada del mundo, ¿verdad? Viviendo para el Señor. ¿Estamos viviendo para el Señor, hermano? ¿Estamos viviendo para el Señor? Sí, muchas veces yo he ido a algún lugar, pastor, puede orar por un enfermo, y me toca conocer una persona que me dice, bueno, yo me alejé de la iglesia, fíjese que yo asistía, o yo, mi tía, fíjese que mi abuelo, fíjese que yo acepté a Cristo a los 15 años, me dijo, ¿y estás viviendo para el Señor? Esa es la pregunta que siempre le voy a hacer. Quiero saber con quién estoy hablando. ¿Estás viviendo para el Señor? Eso tiene que ver con permanecer. ¿Estás permaneciendo en Cristo? Ahí en 1 Juan 2:15, hermanos, el apóstol Juan lo aprendió muy bien del maestro. Él sí puso mucha atención y él les enseñó a los demás allá en el capítulo 2:18, los últimos tiempos, a que permanezcan en la verdad en Cristo. Y en el capítulo 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, o si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, 2:16, los deseos de la carne, dice, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Este mundo contrario a Jesús, este mundo que crucificó al Maestro, este mundo que se opuso al Mesías, ¿verdad? Este mundo que no es de Dios. Dios ama a los habitantes, tiene misericordia por el pecador en el sentido de quererlo salvar. Pero aún así no ama el sistema, no ama la mentalidad, no ama el pecado. Dios no puede ver el pecado. Versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, hacer la voluntad de Dios me hará ser permanente, frecuente, predecible, constante, ¿sí? Una cosa que vengo a Cristo y ahí me quedo. No hizo eso el endemoniado gadareno cuando Cristo lo convierte y que de repente estaba sentado escuchando la palabra en su juicio cabal y él se quería quedar ahí y el Señor lo mandó a su casa a dar testimonio de su familia. ¿Se acuerdan? Sí. Porque, hermanos, eso es lo que hace el Señor. Él nos da paz, Él calma todo deseo, anhelo en la vida de quererse comer del mundo. Ya basta, y nos da un sosiego y nos da una sed ahora por Él, saciada por el Señor. Ahora, entonces, permanezcamos en Él. El que es de Dios, número 2, ¿qué? Permanece en Él. ¿Sí? Número 3, los que estamos viendo el que es de Dios, las personas que son de Dios. Ahora, número 3, versículo 32. En el versículo 32 dice la escritura en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, ¿cuál es la verdad? Cristo es la verdad, su palabra es la verdad, ¿sí? Su voluntad es la verdad. Si esto es una verdad relativa, pues no diciendo que cualquier cosa puede ser puesta como en trono, como meta, como la verdad central. Cada quien tiene su verdad, entonces esto no es tan importante. Pero si esta es la verdad absoluta y Cristo es la verdad, y en verdad Él es el camino real para ir al cielo, esta verdad absoluta tumba todas las verdades.
las verdades contrarias, no las verdades que van a fin, sino las verdades contrarias. De tal manera es como decir, hay verdades que no se contraponen. 2 por 2, 4. ¿Ok? ¿Sí? 2 por 2, 4. ¿Y 2 más 2? La operación es diferente, pero el resultado es el mismo. En torno a esta operación, Cristo es la verdad. ¿Sí? Cristo es la verdad, Él es la salvación. La puedes presentar con San Juan, con Romanos, con el libro de Isaías, con el Génesis, lo puedes presentar como quieras. La operación trae los elementos necesarios para decir que Cristo es la verdad. En ese sentido está bien, pero si la historia, la ecuación trata de otros personajes, otros elementos que no tienen nada que ver con la redención, con Cristo, con su sangre, con la cruz, no hay manera de ir al cielo. Hay religiones muy nobles, no sé cómo explicarlo, muy humanas, o hacen por los demás, o por lo menos tratan de hacer por el prójimo, pero están totalmente perdidas si sacan a Cristo como la verdad absoluta para ir al cielo. Él lo dijo propiamente y lo demostró con su vida, sus hechos, sus palabras, y demostró que los argumentos de los que estaban ahí no eran válidos, dando a entender que su palabra era la verdad y que al rechazar su palabra le estaban rechazando a Él. ¿Sí? Cristo es la verdad, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es cierto eso, la verdad, el conocimiento, ¿verdad?, empodera, el conocimiento me da seguridad, el conocimiento me da claridad, sé a dónde voy, sé qué hay después de la muerte. ¿Gracias a qué? Al conocimiento de la verdad. Pero si no conociera la verdad, ¿qué miedo tengo a la muerte? ¿Qué miedo le tengo al más allá? ¿Qué contrariedad? No hay sentido, no sé cuál es el sentido de la vida. No puedo vivir y disfrutar. ¿Y qué si me tocó nacer ciego, o sin piernas, o pobre, o qué? En otra posición más triste. ¿Qué? ¿Nunca lo alcanzaré el propósito? No. Encontrando a Cristo encuentro el sentido de la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Verdad? Entonces, 36. Así que si el Hijo de libertare, seréis verdaderamente libres. Hay unas cadenas. Si hay un control que el mundo, el miedo, el error ejerce sobre los individuos, si hay un control que la ignorancia ejerce sobre las personas, si hay un sometimiento, si hay y de eso se puede valer de la ignorancia. Usted encuentra gente ignorante y son clientes fáciles a manipular. Si usted es sabido, cuando usted y cuánto daño se ha hecho en personas así, tan humildes, tan ignorantes, y en un momento de ser sagaces y manipuladores y ser hijos del diablo, hermano, lo que se ha hecho. Guerras, violaciones, robo, bueno, cuántas cosas. Ustedes que conocen historia sabrán de eso. Cristo nos dio libertad, pero no libertad para libertinaje, libertad del pecado, libertad de culpa, libertad del temor, libertad del pecado. Él vino a darnos la libertad. Soy libre. Siendo esclavo, no nomás quieres pecar, vas a pecar porque eres esclavo, vives para pecar, eres esclavo del pecado. Pero ahora eres libre. Cuando usted peca es algo muy serio, muy escandaloso y muy serio para Dios, porque eres esclavo. Y qué pena que usted quiera esclavizarse, volver a hacer lo que nos sometía, lo que nos tenía subyugados o sometidos o perdidos, y querer volver a los antiguos pecados. Eso no. El que es de Dios es libre. ¿Es perfecto? No. ¿Es justo? A los ojos de Dios sí. Para la gente, algunos lo van a ver como mejor persona. Mira que ahora que va a la iglesia, ahora es muy buen vecino, muy buen amigo. Tiene una lucha con la carne, claro que sí, el antiguo hombre, pero la vieja naturaleza. Pero aún así en esto se ve cómo el Señor nos da libertad. Seréis verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Por un lado, el conocimiento quiere pretender que todo se sabe. El conocimiento de Cristo, aunque sea muy básico, de salvación, de redención, es suficiente
para ser libre. Como personas que saben mucho, leen mucho y, hombre, te parece que saben todos los temas. Los han visto, los han oído. Se sienten seguros de cualquier tema. El cristiano, por simplicio que sea, si conoce la verdad absoluta, pero es todo lo que conoce, con eso se salva, va la gloria. Está en la verdad. Como esa verdad, si lo quiere, lo podemos ver como algo diminuto, puede determinar toda la eternidad. Mientras que hay gente que tiene la cabeza así, de tanto conocimiento, pero lo que debe de conocer a Cristo como Señor y Salvador, no lo conoce. Y es ahí donde yo digo, ¿cómo hay gente que lee mucho, sabe mucho, ha andado, conoce el mundo, ha hablado con muchas personas y no han vendido el conocimiento de la verdad? Bueno, porque es un acto de Dios, es un acto de su voluntad, es un acto de misericordia. El Señor hace esto de su infinita misericordia, hermano. Algunos han cegado el entendimiento para que no les resplandezca, no puedan ver. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de ellos, pero también a algunos para que viendo no vean y oyendo no oigan. Aún viendo una Biblia no se dan cuenta del Cristo de la verdad. Me tocó ganar para Cristo a un maestro de escuela normal y un hombre muy preparado, muy culto. Y la primera, creo, la segunda encuentro que tuvimos no le hice ni cosquillas. Hablamos, fui cortés, fui educado, traté de evangelizar, pero no fue posible. Después Dios tocó su corazón, lo hizo sensible y me permitió escuchar la historia de la salvación. Y hablando de la Biblia, Señor, mire la Biblia, yo conozco la Biblia, yo soy maestro de maestros. ¿Puedes imaginar? Yo soy maestro de escuela normal, yo enseño a maestros, yo conozco la Biblia como libro de texto, de pasta a pasta la conozco. Excelente. Yo nomás quiero hacer una pregunta. Entonces usted puede contestar esta pregunta. ¿Sabe usted si moriré hoy, si iría usted al cielo? Bueno, esto es algo muy difícil. Y bueno, la Biblia esa tiene, y empecé yo, y fue la manera que lo abordé y acepté a Cristo. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Pienso yo que no le daba importancia a la Biblia en la forma espiritual. Él como maestro catedrático, pero en la espiritual no le daba ninguna importancia. Seguro que sí. Seguro que lo veía como un libro, ¿verdad? Normal, como cualquier otro libro. Cuando nosotros le creemos a Dios, creemos en Cristo, somos libres completamente. Hay libertad, hermano. ¿Cuál temor? ¿Cuál preocupación? En Cristo. Los que son de Dios, ¿verdad? Número 3. Número 4. Vamos al número 4. El número 4. Dice, versículo 34. Jesús le respondió: de cierto te digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Aquí la palabra hacer es una constante, es un cometer, es una práctica, como igual dice 1 Juan, ¿verdad? Que practica el pecado del diablo. Es un elemento es algo que te llama porque eso es lo que eres, cuando eres esclavo del pecado. De hecho, está hablando con gente que se cree muy moralista, que se cree muy religiosa y gente muy lectora de la escritura. Y les dice: de cierto os digo. Hay una seguridad, hay una certeza en lo que les estoy diciendo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Sí? La esclavitud al pecado, la práctica constante y nada lastimosa, ni con remordimiento ni culpa. Cometer pecado sin tener una vida molesta o un pesar o una vergüenza, un remordimiento, vuelvo a decir, eso me habla de falta de algo adentro de tu corazón, hermano. Que posiblemente puede haber conocimiento intelectual y no algo espiritual, algo interno de adentro. El conocimiento puede ser letras y no hechos, no una vivencia, un encuentro, un renacimiento en Cristo. El ser esclavo es, eso vino Cristo. Creo que es Isaías 61, allá en los pasajes donde dice que el siervo fue llamado a darnos libertad a los cautivos. Cristo vino a darnos libertad, Él vino a liberar, a quitarnos la opresión, no tanto romana, porque cuando Él vino no se liberó de Roma, ¿se acuerdan? ¿Sí?
sino la opresión del pecado, porque, oiga, libres de Roma y perdidos sin Cristo al infierno, ¿cuál libertad entonces? No, es que puede ser libre, aún sometido a este mundo, aún este mundo dominando, gobernando, ¿verdad? Imponiéndose, queriendo dirigir, pero sometidos a Dios, el reino de Dios, somos del reino de Dios, Él es el Rey, y estamos siguiendo y conociéndole a Él, le obedecemos al Señor, porque le amamos, ¿verdad? Él produce en nosotros ese nacimiento que queremos ser de Él, ya no como esclavos, no somos reos o esclavos del pecado. Ahora, hermanos, combatamos el pecado. Si eres de Cristo, el pecado te puede ganar, sí, te puede ganar, porque tienes un cuerpo, tienes una naturaleza en ti, vieja, que no quiere pasar. Y la Biblia habla mucho de limpiémonos de toda contaminación de carne, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que no satisfagáis los deseos de la carne, que las obras de la carne son estas, para que tengas cuidado, debes andar en el Espíritu, que es amor, gozo, paz. Y hay muchos elementos en los que se dice, hermano, aguas con la carne quiere venir y dominar, pero ándate en el Espíritu, anda en el Espíritu Santo, vive en el Espíritu, ¿verdad? Y no nos volvamos a esclavizar, porque somos libres, Cristo nos libertó. Si somos libres, ya no hay más pago o rescate por el pecado, ya ese es el pago, así que no volvamos atrás, ya no hay otro Salvador, el Salvador es Cristo, no podemos volver atrás, somos libres y a correr y andar con Dios, andar con Dios, hay libertad. Los que son de Dios no son esclavos, ¿sí? Entonces, siguiente, por favor, siguiente. Número 5, el que solo profesa. Los que son de Cristo, no es el que profesa, el que solo lo profesa lo dice, yo soy de Cristo, porque todo el mundo dice ser de Cristo. Veamos el versículo 39, San Juan 8:39, respondieron, le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Sí? ¿Qué obra hizo Abraham? Abraham le creyó a Dios, obedeció a Dios, caminó a voz de Dios, ¿verdad? Anduvo, obedeció al Señor, dejó atrás el mundo, dejó atrás, ¿sí?, su casa, su tierra, obedeció a Dios cuando le pidió Dios su hijo, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, él creyó y su fe le fue contada por justicia. Si fuera de Abraham, es que nuestro padre es Abraham, dice el versículo 40, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que Dios. Se ofendieron. Aquí nadie se ofende cuando se da la palabra, ¿verdad? Se ofendieron. Bueno, entonces hay otro texto por ahí, déjenme acordarme, hermanos, creo que Romanos, el libro de Romanos, donde ellos también, la gente, Pablo les menciona, ahí en Romanos capítulo, déjenme ver si es el capítulo 9, déjenme ver si me vino a la mente ese texto, ¿no? Si no lo encuentro es porque no estaban en mi bosquejo. 9:6, porque ellos decían que su padre era Abraham, que eran descendientes de Abraham, y con eso se lavaban las manos. Creían que en automático son de Dios. Por ser descendientes de Abraham, en automático son de Dios. Y Pablo dice a los romanos en el 9:6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. 9:7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, ¿sí? Amén. Sino en Isaac te será llamada descendencia, ¿sí? Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino que son los hijos según la promesa, son contados
como descendientes. Y podríamos leer San Juan 1:12, ¿verdad? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El hecho de que sean descendientes de Abraham, eso no quiere decir que en automático son salvos. Soy hijo del pastor, eso no en automático no es salvo. Es que mi tía era bien cristiana y yo iba mucho con mi tía y ella me leía la Biblia. Qué bonito, qué hermoso, pero debiera dar como resultado que te entregues a Cristo, que aceptas al Señor y vengas al conocimiento de la palabra. Estamos hablando de los que son de Dios, el que es de Dios. ¿Sí? Número 6. El que es de Dios ama a Cristo. ¿Cómo que es de Cristo y no lo ama? Pastor, eso no puede existir. Sí, hermano. Hay gente que dice una cosa. Del labio me honra más su corazón. A la mera hora, y Diosito para acá, y Dios para acá, y Dios esto, y no, pero en la primera andan blasfemando, maldiciendo, y es un total engaño. No coincide lo que se dice con lo que se hace, o con lo que se dice en un momento y lo que dicen en otro momento. No hay coherencia. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Este versículo habla de la deidad de Cristo. Porque yo de Dios, ¿qué? Entonces es una parte de Dios que sale de la deidad. ¿Sí? Salió de Dios, emana de la omnipotencia, de la omnisciencia. Esto estaba hormigueándoles la cabeza a los que lo estaban escuchando. ¿Cómo? Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él mismo me envió. Claro, hay una concordancia, una congruencia entre la Trinidad, para que el Padre nos amó, pero dio a su Hijo, y el Hijo vino a no ser servido, sino a dar su vida, a entregarse por amor. Sobre el que es de Cristo, ama a Cristo. Así de sencillo, hermanos, no debiéramos comentar mucho. Ahí puede leer San Juan 14:23. La pura Biblia debe darnos el sentido de lo que estamos estudiando. No tendríamos que agregar mucho. San Juan 14:23, si alguien puede leerlo, por favor. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Cuando ama, se apropia, se agarra, se aferra. Cuando se ama, se disfruta, se vive. Oye, hay mucho que decir acerca de esto, ¿verdad? Cuando se ama, ¿qué, hermanos? Se disfruta, se entrega, se apasiona. Que cuando se ama, te das sin reservas, sin remordimientos, ¿verdad? Entregas todo. Cuando se ama a Cristo. ¿Sí me explico? Amén. Por eso, ¿qué culpabilidad? Alguien puede buscar en primera de Corintios 16:22. ¿Qué culpabilidad puede tener una persona que no ama a Cristo después del gran amor que Él tuvo por nosotros en la cruz del Calvario? ¿Qué culpabilidad? ¿Qué afectación? ¿Qué factura debiera pagar una persona después de tanto amor que Dios ha tenido por nosotros? El Padre al darnos a su Hijo, el Hijo al dar su vida por rescate de nuestro. ¿Qué dice Corintios 16:22? El que no amar al Señor Jesucristo sea anatema del Señor bien. Es un maldito anatema. Póngale los que no saben, es igual a maldito. Todo el que no ame a nuestro Señor Jesucristo es un maldito, hermano. Es maldito. Ahora, nosotros nos anestesiamos en las iglesias, como que nos ponemos a modo de. Yo voy a un lugar y me pongo a modo de, ¿sí? Por más tremendo que sea quien sea, vamos a un lugar y nos ponemos a modo de. Me absorbe el ambiente. ¿Ustedes saben lo que es eso, verdad? ¿Sí? Yo voy a la fiesta y me acoplo, se acopla, uno ve la mayoría, ¿verdad?
cuando las personas se apacientan y sienten y sienten bonito, pero no se entregan. Judas estuvo ahí todo el tiempo con Cristo, 3 años, vio los milagros, los vio, él los vio los milagros. ¿Sí me están viendo? Él vio los milagros y al final estuvo dispuesto a vender al maestro. Ese no era de Cristo. Uno que está dispuesto a vender su fe, vender su corazón, vender lo que le pertenece al Señor, no es de Cristo. ¿Estás de acuerdo? Sí, hermanos. Y Judas, ¿por qué Dios permitió a Judas? Por lo que Él quiera, hermanos. Y esta historia nos queda clara para rebuscar en nuestras conciencias y nuestros corazones si en verdad estamos en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva. ¿Cómo que huele a lo mismo? ¿Cómo que se porta igual? ¿Cómo que anda hasta peor? A ver, aquí hay un error, o de vida o de Biblia. Porque la Biblia me dice, de modo que si alguno está en Cristo. Corintios 5:17, nueva criatura es, ¿verdad? Sí, hay una nueva creación, hay unas nuevas obras. Hermanos, cuidado, amemos a Cristo. No se le olvide que muchos se han apacentado comiendo del mismo plato de nuestro Señor, han estado en las filas, en las mesas, ¿verdad? Y le han traicionado. Mire, yo digo, cualquier cosa puede pasar, no puedo ir enojado con el pastor, los hermanos, son estos, son otros, pero hay del que blasfeme y diga algo acerca de Cristo, hermano. Todo lo que digas de una manera indolente, indecente, contraria, con toda la intención acerca de Cristo, hermano, se me hace que entonces no había nada de Cristo en tu corazón. No puedes venir a Él y luego después aventarlo y escupirlo y maltratarlo y quedarte así nomás. El hijo pródigo volvió, ¿verdad? El hijo pródigo volvió. Si eres del Señor, tendrás que recapacitar enseguida y volver y entrar en el sentido que debes estar. Pero si te quedas odiando, blasfemando y diciendo de Cristo, nunca fuiste de Dios. Amén. Entonces, como una persona, yo le voy a preguntar, a lo mejor mucha gente nos lo pregunta, ¿cómo demostrar al hombre, a la persona, el amor a Cristo? O sea, ¿cómo le voy a demostrar? ¿Siguiéndolo? ¿Aceptando, creyendo todo lo que él dice? O sea, ¿cómo se demuestra? Por ejemplo, yo puedo amar a mi hijo, entonces mi hijo lo amo, o mi nieto, pero Cristo no lo veo. Entonces, ¿cómo le voy a demostrar el amor a Cristo? Ahí le pregunto. La pregunta, okay. Vamos a San Juan, por favor. Vamos a San Juan, capítulo 14. Si alguien más tiene esa pregunta, vamos a San Juan, capítulo 15. Dice, a ver si es el texto, hermano, vamos a ver aquí. El que me ama mi palabra guardará. 14:23, hermano de oro. 14:23. Léalo usted mismo. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y él morará en él. ¿Sí? 7. Oye la palabra de Dios. El que es de Cristo, oye, porque ama la palabra. ¿Sí? O sea, me quedas con ganas, no te quiero oír. ¿Cómo? O sea, te aprecio un chorro, pero cállate la boca. ¿Cómo? O sea, soy tu amigo y te quiero bastante. Si quiero que estés conmigo, más que, por favor, no abras la boca para nada. El Señor dice: el que me ama, mi palabra guardar, oír su palabra. Y el versículo 43, ¿por qué no entendés mi lenguaje? ¿Que acaso el Señor hablaba muy profundo? ¿No explicaba con lecciones de campo, de ganadería? ¿No explicaba con bolitas y palitos? ¿Sí? Por eso algunos se burlan de la Biblia porque tiene unos sentidos muy simplistas, pero porque el Señor quería llegarle a todos. Y él revelaba profundidad de la sencillez. Y aunque son términos muy sencillos, tienen mucha profundidad y mucho sentido, hermano. Ahora, si bien, ¿por qué no me entiende mi lenguaje? ¿Qué hablo otro idioma? ¿Qué?
¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Eso, el problema es la palabra, lo que estás diciendo, el contenido, no es el lenguaje, lo que dice choca con lo que nosotros pensamos, creemos, por eso había ese choque con la palabra, con el mensaje de Cristo. ¿Cuántas veces crujían los dientes, se alborotaban con lo que Jesús decía? Hasta sus discípulos decían, Señor, ¿tú eres la palabra? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Oye, si estás hablando fuerte, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Cómo te has oído muy fuertes que cuando le dijeron al Señor Jesucristo, oye, te manda a hablar el rey, que digan esa zorra. Le llama animal al rey. Le dijo animal. Es donde pensamos que Cristo era fundamental. Porque si alguien es rudo, somos los fundamentales, ¿no? Bueno, dice, el que es de Dios, las palabras de Dios, oye, por esto no las oís vosotros, porque no soy de Dios. Ah, mi Señor Jesucristo, tan simple como eso nomás, platicando. Miren, el problema, ¿por qué no entienden las palabras? Porque no me creen a mí, porque no son de Dios. Si fueran de Dios, todos se comerían, todos, sí, mi Señor, amén, mi Señor, pero la palabra no haya cabida en vosotros. Ahora, terminamos. Voy a terminar con Mateo 12:30. El hecho de que creamos la palabra es vital, de que recibamos la palabra. De que hay a veces opiniones y diferencias y puntos de vista, los hay, ¿verdad? Sí los hay. Como Juan tenía su inclinación, Juan enseñaba a sus discípulos a orar y ayunar. Señor, enséñanos a orar como Juan. Y el Señor pues, tenía otra. Siempre el alumno se parece al maestro, ¿verdad? Y siempre lo determina la escuela, quien enseña, siempre. Ahora, si bien es cierto, hermanos, a veces hay énfasis o se recarga uno. Hay iglesias muy ganadoras de almas y que yo quisiera que fuéramos una iglesia ganadora de almas, explosiva, fuertes en ganar almas. Pero también hay iglesias muy teológicas, muy bíblicas, de mucho estudio, de mucha Biblia. No hay como el equilibrio. No hay como, ¿verdad? Como dice el sabio Salomón, creo que es Proverbios, no seas demasiado sabio ni demasiado simple, ¿verdad? Cuidado con los extremos, hermanos. Los extremos. A veces hay que tomar una posición fuerte y determinante. Ay, pastor, pero eso es muy extremo, sí. Y me tengo que arriesgar porque gracias al celo cuidamos de que no se filtren herejías. Pero a veces nos vemos muy extremistas cuando tenemos poco argumento, pero tenemos que tomar posiciones para cuidar la santidad de la palabra, el cuidar la iglesia. Dice la Biblia, apacentar la grey sobre la cual Dios les ha puesto, porque vamos a rendir cuentas al príncipe. Tenemos que cuidar, a veces por cuidar la grey a veces decimos cosas de, hey, no mastique chicle. Bueno, por ejemplo, ¿dónde dice la Biblia que no mastique? Bueno, pues no dice, pero por parte de la educación y los modales, hijito, no sean así, ¿verdad? ¿Sí me explico, hermano? A veces nos metemos en ética, en cuestiones del buen decir, del buen ver, de qué cosas no son propias, no son correctas humanamente, ¿verdad? Como estar sentado así, tirado, esparramado en la banca, así nomás oyendo la palabra. Eso no está bien. No tengo un versículo para decirte eso. ¿Sí me explico? Pero sí tengo una ética para decirte, hermano, así te sientas allá cuando estás allá trabajando en el banco, ahí en tu empresa. No, pastor, ahí me regañan así. Mire, chiquito, pues, siéntese bien, porque eso no es ético, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, podemos perder el sentido de lo que es Biblia primero. Primero es Biblia. Se puede comportarse muy ético y muy correcto, pero aquí lo que pondera es la palabra de Dios, el que es de Dios, las palabras, identifica. Ahí hay palabras, estoy oyendo la palabra, hermano, todos somos ahí en tabernáculo, ahí con hermano Villarreal, ahí estamos oyendo la palabra, te identifico la palabra, se enseña la palabra. Que haya puntos de vista, esto, lo otro, bueno, ya no es que esté de más, simplemente que la palabra es primero. ¿Sí, hermanos? Amén. Porque sí hay muchos lugares donde a veces yo tengo que adaptarme a la ética de ese lugar, a la forma de desarrollo de cómo se hace aquello sin tener que juzgar.
¿verdad? Lo principal, primordial, elemental es la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, ahí en Mateo 12:30, en cuanto a Cristo, no hay medias tintas. ¿Se cree o no se cree? ¿Se está con Él o no se está? Mateo 12:30, por favor. San Mateo 12:30, por favor. Dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. A tu interpretación, a tu forma de ver, sencilla, ahorita espontánea, hijo. ¿Te la valgo? Así como es, que prácticamente si no estás con Dios, pues eres, enemigo, por así decirlo. Eres del mundo. Vuélvalo a leer, por favor. También yo entendí que haces las cosas de Dios. Y por ejemplo, ahorita que estaba comentando el hermano, hay algo que yo en algún momento pregunté, era cómo poder compartir, por ejemplo, así a una persona, por decir, a una persona del Estado Islámico, cómo compartir a Jesús, cómo compartir ese amor que luego uno no puede llegar a ver o comprender del todo. Realmente es el ejemplo. Entonces, haces lo que Dios te dice. Ellos empiezan a notar, la gente empieza a notar que, por ejemplo, tú no dices maldiciones, tú no robas, no ves mujeres con lascivia. Entonces, no se enoja con los nietos, trata bien a la esposa. Ven algo diferente en ti. Si empiezan, no sé cómo explicarlo, pero si realmente están algo conectados, empiezan a notarlo y quieren. Esa conexión, Pepe, separados de mí, nada podéis hacer. Esa conexión, esa savia, todo pámpano, ¿te acuerdas? Leímos al principio. Ese amor de Cristo, esa conducta. ¿De dónde saca esa conducta? La gente ve esa conducta, ese saludar, ese buen trato, esa honestidad, esa forma transparente, atenta, respetuosa. ¿De dónde saca esa conducta? De la palabra. Todos están en base a la escritura, la palabra de Dios. Este libro es vivo y eficaz. Está vivo porque nos genera vida, un estándar de vida. No son simples letras, generan un estándar de vida. ¿Por qué es así? Por el estándar de vida que me da la Biblia, por la forma de vida, el formato, la sustancia de la palabra. No es puro choro, no es puro rollo, es vida. Su palabra es vida, ¿verdad? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, lo que soy. Es que uno ya no puede cambiar, es lo que tú piensas. El que puede convertir el alma, mover los engranes centrales, ¿sí? La caja de válvulas, el árbol de levas, y donde sale la presión, la fuerza de lo que eres, es Dios, a través de su palabra. ¿Sí? El texto, estamos viendo la observación, el amor es, y Cristo, a él lo definía mucho el amor, ¿verdad? Como amaba a los niños, amaba a las almas, amaba a la gente. Y el texto que leyó Alan es un versículo, ¿me lo vuelven a leer, por favor? Y terminamos. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, es. El que no es conmigo, el que no está conmigo, está contra mí. O sea, ¿estás conmigo? Si no estás conmigo, eres mi enemigo. Así de simple. ¿Sí lo entienden? El que no es conmigo, contra mí es. Si no estás de acuerdo con mi palabra, con mi verdad, con mi doctrina, con mis parábolas, dice el Señor, con mi mensaje, con mi misión, con mi propósito de redención en la cruz del Calvario, estás contra mí. Si no estás con Dios, ¿de qué lado está? ¿Sí? O sea, este versículo es determinante. No deja medias tintas. ¿Sí? No hay medias tintas. ¿Estás o no estás? Volvemos al gran poeta, escritor y actor de teatro, dramaturgo William Shakespeare. ¿Ser? ¿Eres o no es? Así de simple. Vamos a ponernos en pie en esta mañana y vamos a repetir el texto, por favor. Vamos a repetir el texto conmigo. Es Juan 8:47. Todos juntos. San Juan 8:47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oyen vosotros, porque no soy de Dios. Una vez más.
San Juan 8:47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oye vosotros, porque no sois de Dios.